Hola a todos, mi nombre es Vanessa Estrada Uribe, estudiante de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Presento mi documento de identidad 1036-625-259. El día de hoy voy a hacer la presentación y la explicación de la práctica de laboratorio de física electrónica, en este caso el circuito en paralelo. Entonces, lo primero con lo que voy a iniciar es con los valores que nos dan del circuito. En este caso, el circuito consta de 3 resistencias. Para R1 fue 559, era de 500, pero debemos sumar los últimos 2 dígitos de nuestro código. Entonces queda 559 ohm R1, R2 con 729, R3 con 389 y una fuente de voltaje de 9 voltios. Entonces, lo primero que nos están solicitando para el circuito es hallar la resistencia total. Por acá voy a mostrar cuál es el circuito, es este, y yo usé en este caso el programa de Tinkercad para poder hacer las mediciones con nuestro multímetro. Acá están los valores, tanto el valor medido como el valor teórico. Acá tengo ya todas las fórmulas resueltas y lo que queremos es ver si los valores que tengo acá, que dice teóricos, al hacer la medición con Tinkercad me da los mismos valores o un valor aproximado y así mirar si el circuito sí está bien analizado. Entonces lo primero que nos están pidiendo es hallar la resistencia total, que es una suma lineal de 3 resistencias, teniendo en cuenta que la sumatoria de las resistencias se hace de un inverso de la suma de los inversos de las resistencias. Entonces, se aplica en este caso la ley de Ohm, que es voltaje igual a corriente por resistencia total, y se hace inversa, que es 1 sobre resistencia 1, más 1 sobre resistencia 2, más 1 sobre resistencia 3. Esto sumando los valores de las resistencias nos da 174,47 ohm. Lo que quiere decir que este es el valor de la resistencia total, teniendo en cuenta que siempre la resistencia total en un circuito en paralelo es de menor valor que la más pequeña de las resistencias. Entonces, eso es lo que vamos a hacer con el circuito que hice en Tinkercad y mirar si cuando voy a medir con el multímetro estas 3 resistencias me da este valor o un valor aproximado. Entonces, me voy para mi circuito. Este es el circuito en paralelo que consta de una batería de 9 voltios, 3 resistencias que ya tienen también sus valores respectivos, R1 con 559, R2 con 729 y R3 con 389. Tenemos nuestro multímetro. En este caso, para hacer la suma de las 3 resistencias no necesitamos la batería conectada, solo necesitamos medirla con el multímetro. Entonces acá lo que vamos a hacer es unir positivo con positivo y luego negativo con negativo. Y obviamente cambiarlo a, no cambiar la resistencia. E iniciar simulación. En este caso nos dio 174 ohm, entonces nos vamos para el documento y efectivamente son 174 ohm. Bueno, entonces ahora yo acá hallé la corriente total del circuito, que es voltaje sobre resistencia total igual a la corriente, en este caso son 9 voltios, sobre la resistencia total del circuito, que me da 0,051. Y ahora nos están solicitando que debemos hallar la corriente en cada resistencia. Entonces es recordar que en un circuito en paralelo circula un solo voltaje, tiene un solo voltaje, pero sí circulan varias corrientes. En este caso, como son 3 resistencias, van a circular 3 corrientes diferentes. Y lo que vamos a hacer es hallar esa corriente para cada resistencia. ¿Cómo? Corriente 1 es voltaje sobre resistencia 1. En este caso entonces son 9 voltios sobre 559, que nos da un igual a 0,016 amperios. Lo mismo para corriente 2 y lo mismo para corriente 3. En este caso, con el multímetro voy a medir solo para una resistencia y así para las otras, porque ya yo hice el cálculo tanto en Tinkercad como acá teórico.
Entonces nos vamos para el circuito. Ahora sí vamos a conectar nuestra batería, polo positivo con positivo, polo negativo con el negativo. Ahora, como vamos a medir la corriente de cada resistencia, entonces lo ponemos en amperaje. Y ahora, como vamos a medir esa corriente de la resistencia 1, lo que vamos a hacer es girarla. Esta conexión. Unimos el polo negativo a la resistencia y el positivo, punto positivo. Vamos a mirar, iniciar simulación, y nos da 16 miliamperios. Vamos a mirar en el documento, nos dio ese valor, efectivamente entonces es 0,16 amperios, lo que quiere decir que la medición de la corriente en la resistencia R1 está bien analizada, tanto teórica como prácticamente. Bueno, ya después de haber analizado la corriente en cada resistencia, ahora nos están solicitando medir el voltaje para cada resistencia, perdón, el voltaje en la resistencia. O sea, sabemos que circula un solo voltaje, pero lo que queremos saber es si nos da el valor exacto o el valor aproximado. Ahora sí. Lo cambiamos a voltaje. Entonces unimos el polo positivo con el polo negativo. Y vamos a ver si nos da el valor. Listo. Entonces el valor aproximado en Tinkercad es 8,92 y el voltaje real es 9 voltios, lo que se aproxima, y lo que quiere decir que la medición del multímetro a la resistencia 1 se aproxima a los 9 voltios, y así mismo aplica para cada una de las resistencias.